Buenos días, soy Cristina Navarra Bratone y hoy os voy a hablar sobre la pronunciación y la elocución en una presentación. Estos son los temas a tratar en el trabajo. El primero es la entonación. El segundo es el ritmo, las pausas, la velocidad del habla, el acento, el lenguaje no verbal, los gestos, el contacto físico, la mirada, etc. La entonación. La entonación es el muestrario de la voz y conforma un elemento esencial en cualquier exposición oral, ya que provoca una alternancia de ritmo en el relato. Animan las palabras mientras que permiten destacar aquellas que son claves y provocan gestos. Por el contrario, su omisión genera un tono monocorde, que opaca el mensaje transmitido. Falta de expresividad en el rostro e inhibición en el desarrollo del lado emocional de la comunicación, parte notable de la misma. Tengamos en cuenta que las entonaciones se logran con el control de la respiración abdominal, al hablar soplando después de una pausa para permitir la inhalación y son consecuencia de un volumen alto. La entonación juega un papel crucial en la comunicación oral. En cualquier presentación, cuando emitimos un mensaje oral, habrá que adaptarse a las situaciones. La entonación puede ser ascendente, esta insinúa un interrogante, una indecisión o una inseguridad. También puede ser descendente, alude a solidez, determinación, seguridad y confianza. Luego está la mixta, que es ascendente y descendente, y sugiere una situación de dificultad o una contradicción de los significados y se usa para expresar ironía, sarcasmo, para manifestar una sugerencia, etc. Aquí tenemos las características y los consejos. Las características: animan las palabras, provocan gestos, destacan las palabras claves, provocan una alternancia de ritmo en una presentación. Y luego están los consejos, como hemos dicho antes, que las entonaciones son una consecuencia de un volumen de voz alto. Las entonaciones se consiguen con el control de la respiración abdominal y las entonaciones se consiguen después de una pausa y cuando hablamos soplando. Después, el segundo punto que vamos a tratar es el ritmo. El ritmo en una expresión oral tiene que ver con la velocidad en la enunciación de la idea, según el sentido del mensaje. Si nos expresamos demasiado rápido, corremos el riesgo de saltarnos palabras, letras y de que nuestro interlocutor no comprenda. Si el ritmo es demasiado lento, podemos llegar a aburrir y perder la atención de aquellos que nos están escuchando. Un buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y procurar transmitir entusiasmo por la temática que expone y para ello debe emplear el ritmo idóneo para facilitar el seguimiento del discurso y realizar en los momentos clave y utilizar pausas para que remarquen las palabras o separen la idea. Refleja seguridad y permite mantener o recuperar la atención. El tercer punto son las pausas. Las pausas son un elemento fundamental del discurso. Gracias a ellas se controla la respiración, factor que potencia la voz. Se favorece tanto un buen volumen como enriquecen las entonaciones de la misma y se logra crear una mejor conexión con el público. La ausencia de estas pausas son causadas por un ritmo muy acelerado que lo provoca el nerviosismo, la mala calidad de voz, falta de edición, etc. Hay que tener en cuenta que el buen uso de las pausas se consiguen con el manejo de los tiempos de la respiración. Aquí tenemos las características y los consejos. Las pausas, una de las características son que las pausas permiten el control de la respiración, dan tiempo al público a entender y a escuchar lo que quiere decir el orador, el mensaje que quiere transmitir, favorecen un buen volumen de voz y buenas entonaciones.
dan tiempo al orador de conectar mejor con el público. Y los consejos son: el buen manejo de las pausas se consigue con el buen manejo de los tiempos de respiración. Como ya hemos dicho antes, durante las pausas inhalamos para entonar mejor lo que queremos decir y marcamos una pausa antes en las palabras claves de una presentación. Aquí tenemos tipos de pausa. Tenemos la pausa final absoluta. Se da después de un enunciado completo. Ortográficamente se señala por el punto. Lo sigue la pausa numerativa. Esta hace que entre los componentes de una enumeración. Luego tenemos la pausa explícita, que se encuentra al principio y al final de un enunciado explicativo, incluido en un enunciado más amplio. Luego tenemos la pausa potencial. Esta se produce por voluntad del hablante, pero también se da en el caso de la lengua hablada con el propósito de dar énfasis o mayor expresividad. Por último, tenemos la pausa significativa, donde su ausencia o presencia cambia por completo el significado. El cuarto punto es la velocidad del habla. La expresión oral es un mecanismo que sirve para conseguir que los receptores asimilen los conceptos. Por ello, hay un estudio que dice que lo ideal es decir entre 170 y 190 palabras por minuto. Si se dicen menos de 170 palabras por minuto, el discurso pierde dinamismo y la atención del público disminuye. Por otra parte, si ésta está por encima de los 190 palabras por minuto, a la audiencia le cuesta seguir la información, sobre todo cuando ésta es compleja o la expresamos con términos complejos. Finalmente, cuando se superan las 210 palabras por minuto, el oyente alcanza un nivel de sobrecarga cognitiva que le hace abandonar. Nuestro quinto punto es el acento. Cada palabra tiene una sola sílaba acentuada, excepto los adverbios terminados en mente, llamada acentuada o tónica. El resto de sílabas carecen de esta energía articulatoria. La mayoría de las palabras tienen su acento tónico. La sílaba en que recaiga tal aumento en la intensidad fónica hace que las palabras se dividan en agudas, llanas o esdrújulas. Las agudas son las que el acento lo tienen en la última sílaba, las llanas en la penúltima y la esdrújula en la antepenúltima o las anteriores. El sexto punto es el lenguaje no verbal. Como lenguaje no verbal tenemos los gestos, la mirada, etc. De lo primero que quiero hablar es de los gestos. Con ellos podemos atraer la atención del público o lograr el efecto contrario, ya que un abuso de los gestos da una imagen negativa del individuo. Para que se tomen en serio deben ser adecuados con lo que estamos hablando y deben ser utilizados de una forma razonable. Hay que tener en cuenta que todo nuestro cuerpo habla y por ello hay que ser naturales y expresivos. Por último tenemos la mirada. Es una de las formas privilegiadas de establecer una conexión emocional con la audiencia. La sensación que da una persona que no te mira cuando te habla es de desconfianza y no te convence con su argumento. Al contrario, cuando te mira, la sensación que da es de franqueza y confianza. El problema es que habitualmente los ponentes hablan mirando a la pantalla, no a la audiencia. Por ello se pierde la conexión con el público otro de los errores es hablar mirando a una sola persona. Bueno, esto es todo y aquí le explico las páginas donde he buscado toda mi información y son estas. Bueno, pues esto es todo y espero que os haya gustado, os haya agradado y que os haya servido para vuestras próximas presentaciones
y que hayáis aprendido. Gracias.